La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tengo que presentar a Kenia López Rabadán, antecediendo una felicitación, Kenia, por todo el trabajo que estás haciendo, que se me hace ejemplar y valiente. ¿Cómo estás, Kenia? Buenos días. ¿Qué tal, querido Pedro? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, Kenia, pues sale, ya me imagino que habrás bebido todas las páginas de El Rey del Cash. y bueno, de ahí sale un gran aportante a la causa de López Obrador en sus años de búsqueda por la presidencia, que es Marcelo Ebrard y Mario Delgado, en una operación de ordeña de los propios trabajadores a través de la extorsión de trabajadores o empleados en la Ciudad de México para darle maletas de dinero al hoy presidente de la República. Y estás para ello pidiendo una investigación del caso. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, primero que nada decirte que evidentemente este libro, El Rey del Cash, de la periodista Elena Chávez, va a abrir una gran grieta a este gobierno, ¿no? Adicional, por cierto, a ya el problema que tienen encima para resolver en este gobierno a propósito del Sedena Gate. En fin, me parece que son dos temas que se hacen obligados para la discusión nacional, para exigir respuestas, porque la información que hemos estado recibiendo a propósito del libro del Rey del Cash o de los correos de la Sedena, la obligación, digamos, institucional desde el Senado de la República, querido Pedro, es solicitar información. No solamente que se quede en una exigencia pública. Me parece que el ejercicio periodístico de Elena Chávez es extraordinario, pero necesitamos ir a un siguiente paso y es buscar información. Esta información que se nos da y que algunos reclaman, que presente pruebas, no, que presente pruebas el gobierno, que presente pruebas los involucrados, que presenten pruebas a quienes se les están mencionando. Es evidente que si hubo dinero en cash, dinero líquido, dinero en efectivo, es que se lo quitaron a alguien, Pedro, que extorsionaron a alguien, que corrompieron a alguien, y es necesario que este gobierno empiece a dar, pruebas de que no es lo corrupto que se está visibilizando. Hablar de un secretario de finanzas, de un jefe de gobierno de la Ciudad de México aportando dinero a una campaña que además la vimos. Bueno, varias cosas del libro, como bien dices tú ayer, fue un día entre entrevistas y lectura, ¿no? Muy, muy enriquecedor, pero imagínate que estamos hablando, por ejemplo, de lo que pasó en Reforma, que además fue un montaje, a decir de la escritora. Fíjate nada más, hay una institucionalización del moche. Así lo dice la escritora y además lo lees y por supuesto que te obliga a reflexionar cómo es posible que este movimiento que hoy está en el poder haya podido estar en tantas, en tantas esferas, con tanto dinero líquido, con tanto dinero en cash, y el gobierno llegó mintiendo con una esperanza de no corrupción. Pues por eso vemos que efectivamente no cumplieron, porque son absolutamente corruptos. Fíjate, hay otro personaje ahí, aparte de Marcelo, está Mario Delgado y está Alejandro Esquer, que es un hombre en la oscuridad, sí, que obviamente lo conocemos. Él es el operador de todo el esquema que acaba llevándole estos recursos ilimitados al hoy presidente de la República, ya no en sobres amarillos, sino en maletas completas llenas de dinero. Y es Alejandro Esquer, un hombre que mueve muchas de las piezas detrás del poder, ya que él está pegado al presidente. Quiero decirte que este hombre ha puesto al frente de Pemex Internacional a su hija, que no habla inglés, al frente de las compras de petróleos mexicanos en el extranjero, en los Estados Unidos, en Houston. Y es un hombre que opera muchos de los negocios de contratistas derivados a la familia del presidente López Obrador
y pues ahí tenemos el caso de Joserra y de muchas otras cosas que se han venido dando con el hijo Andrés y con algunos allegados a la familia del presidente que han sido beneficiados de una manera absolutamente falaz y fuera de todo orden y de toda ley. Sí, bueno, hay personajes que claramente llaman la atención en este gobierno, efectivamente Alejandro Esquer, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, uno de los, digamos, de las cosas que más me llamaron la atención, por ejemplo, es el de Ariadna Montiel, ¿no? Lo que dice específicamente la periodista en su libro es, pasó de ser una de las, pues, de las cuidadoras de vallas, ¿no? Incluso ese es el dato que da. O sea, pasó de cuidar vallas en el plantón de Reforma a ser secretaria de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una de las más grandes recaudadoras eficaz, me parece que fue la palabra para recaudar recursos. Y es una operadora, ¿no? Digamos, pues por eso vemos que llegó y destruyó las estancias infantiles. Pues ese es el tema de este gobierno, que no piensan en la administración pública, Pedro, no piensan en resolver los problemas de la gente, piensan solamente en votos. Y por eso entendemos pues que lo que han hecho es crear pobreza, que no puede ser que no haya una policía eficaz desde que este gobierno llegó. Es increíble pensar que destruyeron las policías estatales y municipales y que siguen aferrados a una Guardia Nacional que todos queremos que funcione, pero que lamentablemente no funciona. Es pues este libro, sin lugar a dudas, yo diría, una de las pruebas fehacientes de que este gobierno está obligado a rendir cuentas. El problema de fondo es que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, pues tienen una mayoría de morenistas que igual llegaron, ¿no? O recaudando dinero o dándole las gracias a López Obrador por tener el cargo que hoy tienen o tener pues, los privilegios que hoy tienen y no van a hacer nada para que él pueda rendir cuentas o todo su equipo cercano. Por eso me parece que hoy estamos obligados desde el Senado de la República, desde la oposición, pero sobre todo desde la ciudadanía consciente, esta ciudadanía inteligente, trabajadora, de exigir a este gobierno, Pedro, que las cosas sean diferentes, porque si con todo lo que se sabe el presidente sigue teniendo poder, pues entonces vamos a llegar a un círculo vicioso en el que, como él dice, no pasa nada, ¿no? Decía, digamos, en una mañanera, no va a pasar nada, una primera plana y no pasa nada. Se tiene que dar cuenta el gobierno que sí pasan cosas. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que hay demasiada información. Ricardo Anaya describía a los 6 terabytes de información salidos del asunto de Guacamaya Leaks como 21 torres de papel del alto de la torre latinoamericana. Imagínate tú la cantidad de información que de ahí deriva y tenemos a un ejército mexicano en contubernio con la delincuencia, vendiéndole armas, protegiendo a delincuentes, sabiendo previamente de operativos de la delincuencia contra los que no hacen nada. En fin, es un chapoteadero de ilegalidades por todas partes que Kenia realmente no sabe uno por dónde empezar. Es impresionante. Sí, bueno, es un ejemplo claro pues de por qué estamos como estamos. Si hay una señora que cuidaba vallas en un plantón y hoy decide sobre miles de millones de pesos y que el agradecimiento que su jefe le da por ser una recaudadora es dejar, pues, digamos, el desarrollo social de los mexicanos, pues por eso vemos que lo que ha generado es pobreza. Si hoy vemos a un canciller más subordinado a su jefe político que digamos, a crecer en términos nacionales o internacionales, o vemos a un presidente de Morena que es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Aceptar subirse a camionetas, a helicópteros, a aviones del narcotráfico, de delincuentes, y de cualquier manera no hacer nada para que este país pueda estar mejor, porque están gozando de privilegios y de un montón de dinero,
pues me parece que ahora nos toca a nosotros, a la sociedad civil, a los medios de comunicación conscientes, a los políticos de oposición que estamos cansados de este gobierno, pues de levantar la voz, pero no solamente en la crítica, Pedro, sino también en la propuesta. Es evidente que lo que necesitamos es una policía de proximidad que esté cerca de nuestra casa, que nos dé seguridad. Es necesario ser la voz de millones de mexicanos que están cansados de no tener dinero en el bolsillo, pero porque claramente hoy vemos que pues quienes están gozando de una cantidad brutal de dinero son los allegados, son los contratistas, son los socios del presidente, pero 4 millones de nuevos pobres, la mayoría de los mexicanos con una inflación brutal, pues seguramente muchos de nosotros estamos conscientes que lo que se necesita es que este gobierno se vaya. Y por eso me parece que es importantísimo estos medios de comunicación como el tuyo, para decirles a los mexicanos si hay de otra. Claro que hay otra forma de hacer gobierno. A ver, Pedro, yo llevo más de 20 años haciendo política. ¿Tú crees que no se han cansado de buscarme? Bueno, seguramente están impresionados. ¿Cómo es posible que los critico todos los días y no pueden encontrarme nada irregular en mis cuentas bancarias, nada irregular en mi patrimonio? Porque sí se puede hacer política honesta, honrada, por supuesto que se puede, honorable. Estos cuates llegaron ofreciendo honestidad valiente y lo que hay es una corrupción rampante. Fíjate que se me hace una frase muy reveladora. Dice, hay hombres que utilizan la fe y la ignorancia de los pueblos para autoproclamarse profetas cuando su alma está perdida en acciones perversas. Fíjate nada más la descripción del ADN visto desde la perspectiva de una mujer que fue pareja del hombre más cercano a López Obrador durante mucho tiempo, de César Yáñez, hasta que se casó en una boda que ya lo hubiera querido el Shah de Irán, pero en fin, esas son de estas incongruencias, ¿no?, que tiene la vida. Y Kenia, yo lo que te puedo decir es que hay que seguir y que urge, Kenia, urge que independientemente de siglas partidistas, independientemente de filias o fobias, si tenemos un objetivo común, todos los mexicanos que no queremos más esta farsa en el gobierno, tenemos que unirnos para estar listos y presentar un frente de batalla político y ciudadano para que saquemos adelante a México y lo volvamos a encarrilar por el camino en donde lo queremos ver. Yo te agradezco tu trabajo, tu valor, y como dices, bueno, no tiene nada que encontrarte. Y ayer me preguntaba alguien, Kenia, me decía, ¿habrá políticos en México que verdaderamente quieran a México? Y pensé en ti, Kenia, y te lo digo con toda mi sinceridad, pensé en ti. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Muchas gracias a ti, a tu auditorio, y por supuesto a seguir trabajando, porque tenemos un gran México y este gobierno corrupto se va a ir, y estos políticos que hoy ofrecieron mucho y no cumplieron nada se van a ir. Te mando un abrazo y por supuesto a seguir trabajando desde el Senado de la República. Muchas gracias, querido Pedro. Buen día. Gracias, Kenia. Kenia López Rabadán, una mujer verdaderamente, sí hay mexicanos comprometidos con el país, sí hay políticos que aman a este país. Ahí tienen ustedes el ejemplo de esta mujer, que es así ejemplo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.